Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a hablar de The Witcher, el brujo, el brujero, el juego de rol del mundo de Geralt de Rivia, o quizás no del todo. Porque, bueno, está más bien basado en lo que serían los videojuegos de The Witcher. Si miras en la parte de atrás veréis que tiene el logo de CD Projekt Red. Eso es porque Andrzej Sapkowski, cuando hizo el primer acuerdo con CD Projekt, digamos que les dio manga ancha para poder hacer este tipo de cosas. Pero el juego de rol solamente tiene la licencia de los videojuegos, con lo cual aquí vamos a tener una información un poquito... no del todo, quizás a lo mejor lo que estaríais esperando si intentarais comprar este juego directamente porque os haya gustado la serie de televisión, sino que esto está más bien basado en lo que sería la franquicia de videojuegos. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tapa dura. Lo tenemos en formato logo abierta, que ya sabéis que no es precisamente una cosa que me mole mucho, principalmente porque esto no me cabe en las estanterías. Que es una aplicación completamente personal. El gramaje es bastante guay, a color. Luego ya hablaremos de la maquetación, que es una cosita que le echaría yo unas cuantas piedras, pero eso viene aparte de lo que tendríamos de contenido en este juego. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una evolución de esto. Tenemos una evolución del Cyberpunk. Del Cyberpunk para fantasía. Sí, es el sistema Interlock, que era el sistema clásico que utilizaba Mike Pondsmith. Este juego está hecho por Pondsmith and Pondsmith, que lo cual significa, creo que es la mujer y el hijo. Que creo que vienen en los créditos de este juego. Si no me equivoco, hacia el final. Sí, correcto. Cody Lisa Pondsmith. Y bueno, ¿qué es lo que contiene? Tiene material para que podáis hacer personajes jugables dentro de lo que sería el universo de los videojuegos de Geralt de Rivia. Qué clásico con respecto a lo normal que normalmente diríamos aquí. Entonces, tenemos aquí una galería de personajes. Ya sabéis que Jaskier y Dandalion, dependiendo del país, se llaman de maneras distintas. Evidentemente tenemos todas las encarnaciones tal y como vienen en los videojuegos. O sea, la Triss Merigold de los videojuegos no se parece a la Triss Merigold, hijos míos, la Triss Merigold de los videojuegos no es la Triss Merigold de las obras literarias. Así que si en la serie sale como sale, da igual, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos creación de personajes, ¿vale? Aquí la creación de personajes puede ser aleatoria o puede ser por creación de puntos. Pero aquí nos empezaremos a encontrar ya con algunas cositas que nos hacen pensar de que este juego quizás sea una literación de Cyberpunk quizás demasiado clásica. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que recuerdan a juegos de rol de los 80 y juegos de rol de los 90. Tenemos una creación de personaje con tiradas aleatorias. Que vale, sí, podemos asignar puntos también. Pero la primera creación que nos sale es la aleatoria. Que es tirando un dado de 10, 9 veces y repartir los resultados que hayamos tenido, las distintas características que vayamos a tener. Tenemos también reparto de habilidades, que son habilidades que van de 1 a 10. Y el sistema clásico de Interlock funciona de la siguiente manera. Tenemos características que van de 1 a 10, tenemos habilidades que van de 1 a 10, se tira un dado de 10, se suma la característica más habilidad y superamos una dificultad. Cosa que es un sistema que tiene cierta elegancia, porque al fin y al cabo la gente que ya más o menos os suena en cosas como de 20 y tal, ya sabéis que es un sistema que se utiliza bastante. Y de hecho Cyberpunk fue uno de los primeros juegos que lo utilizaba de una manera consistente. También está Star Wars, y aquí vemos que tenemos más o menos el mismo sistema. Hay algunas diferencias, como por ejemplo que las dificultades no van en incrementos de 5, cosa que provocaba algunos problemas en el antiguo Cyberpunk, principalmente porque, claro, cuando tienes un dado de 10, si haces incrementos de 5, vas a 10. En este sistema, además han mantenido el tema de los unos y los 10. En caso de que saques un 10, es una tirada abierta. Sacas un 10, tiras otra vez otro dado, sumas al resultado anterior. En caso de que saques un 1, es a la inversa. Tiras un 1 y luego el resultado que saques se va a restar de la suma de característica más habilidad. Tenemos una lista de habilidades bastante larga. Una lista de características que nos van a recordar mucho a Cyberpunk. Tenemos inteligencia, reflejos, destreza, tipo corporal, que queda un poco raro en un mundo de fantasía que ponga TGO. Tipo corporal. Movimiento, empatía, técnica. En un juego de fantasía.
Pero bueno, voluntad, suerte. Tenemos otras cosas como por ejemplo el vigor, que sirve para todo lo que serían cosas de aguante, que se utiliza sobre todo para la magia. Y tenemos cosas como, bueno, sí, tenemos el vigor y tenemos también el aguante. Perdón, es el aguante el que gastas con la magia. El vigor es como una especie de umbral. Es una especie de umbral de cosas que puedes llegar a hacer con magia antes de que recibas algo de daño. Perdón, es que las literaciones a veces son un poco difíciles. Tenemos cosas como las distancias de aturdimiento, las tiradas de salto. Bueno, las tiradas de salto, los valores de salto. Y bueno, tenemos clases de personaje. Las clases de personajes nos recuerdan un poquito a lo que sería Cyberpunk, donde teníamos, si no recordáis, claro, ese vídeo es de hace 5 años. Cada una de las clases de personaje tenía una habilidad profesional que era un poquito distinta y que te permitía hacer cosas especiales de tu profesión. Por aquí tenemos una cosa más o menos parecida, con la salvedad de que tenemos distintos caminos que a medida que vayamos subiendo nuestra habilidad principal nos va a permitir hacer acciones especiales, que esto es un aporte nuevo que tiene esta versión de Interlock. Como por ejemplo, si hacemos un bardo, podemos seguir la rama de encantador, de informante y de manipulador. En caso, por ejemplo, de informante, podemos intentar desaparecer en una multitud, podemos hacer correr la voz y correr rumores, o por ejemplo, integrarnos dentro de esa multitud. Con lo cual ya no sabemos dónde estamos. Si vamos por encantador, podemos dar una vuelta a un escenario. Podemos reunir a una turba, por ejemplo. Y bueno, ya más o menos os podéis hacer más o menos una idea. Evidentemente, entre las profesiones tenemos una lista de profesiones que, a ver, seamos sinceros, esto es The Witcher, juego de rol. La gente, esto es como un juego de Star Wars. La gente de Star Wars, normalmente cuando se pilla el juego de rol de Star Wars, lo primero que va a mirar es si se pueden hacer Jedis. Evidentemente aquí se pueden hacer brujos, porque si no, vaya juego que sería. Pero, evidentemente, no es la única clase que nos meten. Y lo que tenemos también son hombres de armas, bardos, artesanos, bueno, evidentemente los brujos, criminal, hombre de armas, doctor. Y evidentemente les dan mago, evidentemente. Porque ya que no te dejan, a la gente que no le dejen llevar un brujo, porque claro, un equipo de brujos, un grupo entero de brujos, la verdad, vale que esto es el videojuego, pero desentonaría un poco dentro de lo que sería el trasfondo del juego. Pues aún le dejan hacer cosas al resto. Por cierto, lo de sacerdote me parece un poco... No me acuerdo muy bien de las novelas, pero yo diría que los sacerdotes no tenían poderes, pero a lo mejor me equivoco. Hace mucho tiempo, hace 10 años que no me leo una novela de Geralt de Rivia, así que... Vale, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aparte de las características que ya más o menos os he comentado, que van con fabulosas tablas, mogollón de tablas, por cierto. Las tablas de este juego son feuchas. Parecen hechas en Word. De hecho, la maquetación en sí... Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos una lista enorme de habilidades que la mayor parte de ellas ya no recuerdan, evidentemente, hacia el punto 2020. O sea, sí, de un juego de hace 30 años. Bueno, sí, 30 años. Joder, qué viejo soy. Vale, tenemos aquí armas, tenemos listas de armas, más listas de armas con descripciones, muchos objetos. Evidentemente tenemos una lista enorme de equipo, principalmente porque el sistema se presta, sobre todo al equipo. Y tenemos ya lo que sería la novedad. Y la novedad, y es prácticamente sería casi el selling point de The Witcher, sobre todo si os gusta el sistema de Necton Z, el sistema de Cyberpunk, que es el sistema, la magia del mundo de The Witcher, que es ya tener un sistema de magia. Y seamos sinceros, la magia del mundo de Geralt de Rivia, si te leías las novelas, te daba un cierto regusto, ¿cómo lo diría yo? Dungeonero. O sea, los magos del mundo de Geralt de Rivia son magos de Dungeons and Dragons. Lanzan bolas de fuego, lanzan puertas dimensionales, invocan cosas. Es que francamente no son precisamente magos de aquelarre, ¿vale?
no es precisamente un mundo de fantasía. Vale, que sí, que la mayor parte de la gente dice, es un mundo de fantasía oscura porque los elfos están siendo discriminados, sí. Pero los magos lanzan bolas de fuego a doppelgangers y dragones. Así que no sé qué decirte. Podríamos decir que es alta fantasía oscura, quizá. Y de hecho, bueno, intentan en lo que es la lista de hechizos, intentar disimular un poco. Cosas como, por ejemplo, de que, bueno, la magia es elementalista y en lugar de llamar, por ejemplo, a la bola de fuego, porque ya quedaría demasiado mal, lo llaman, por ejemplo, tal Daniel Char, que libera una explosión de fuego de un área de 2 por 2 metros. Dices, esto parece una bola de fuego. No es por nada. Pero bueno, aparte de esta apreciación, el sistema de magia se antoja sólido, principalmente porque evita que tengas que lanzar demasiados conjuros a la vez. No pasa como, por ejemplo, con el sistema de Dragon Age, que llegó un momento en que era demasiado exagerado la literación directamente de los videojuegos y tal. Y esto más o menos te permite realizar varios sistemas de magia, de hecho tiene tanto los conjuros, que son para realizar en combate, como rituales, que ya son un sistema de magia un poco más... Lástima que no esté tan desarrollado, no tiene tantos rituales, pero menos de una piedra. Y permiten realizar adivinaciones, ese tipo de cosas. Tenemos lo que serían plegarias de sacerdote, que como ya he comentado antes, me parecen un poco... pero bueno, queda bien sobre todo para lo que es magia druídica y ese tipo de cosas. Sobre todo la parte de sacerdote es la que no me acaba de hacer. La parte de druida aún la respeto más. Seguramente en comentarios me empezarán a decir, no, pero es que hay ejemplos de gente que lanza conjuros. Bueno, vale. Luego teníamos evidentemente las señales de brujo, que bueno, comparativamente con lo que ya hemos visto, resulta una magia muy limitada, porque evidentemente no es nada sutil. No es nada sutil y es pim pam pum y ya está. Pero que bueno, nos va a permitir ir, por ejemplo, hacer empujones, defendernos de algunos ataques, manipular a alguien durante unos segundos, si lo necesitamos. Evidentemente ya he hablado de los rituales, que los tendríamos aquí, con una pequeña lista. Maleficios, que aquí hay unos maleficios bastante útiles para lo que sería una partida, aunque a mí yo francamente encuentro con que me faltan algunas cosas de historias. Por ejemplo, sí, me faltan algunas cosas de historias de los libros, pero bueno, ya sabéis las limitaciones que hay. ¿Qué más tendremos? Teníamos aquí el sistema de cómo se aprende magia, artesanos y alquimistas. Aquí vemos un poquito... A ver, esto... Aquí tengo un cierto resquemor, porque, a ver, me gusta mucho que haya en algunos juegos sistemas de creación de objetos. Y ya sabéis que Fantasy Craft, que es uno de mis literaciones de D&D favorito, tiene cosas como, por ejemplo, la creación de objetos, como por ejemplo hacer un café o un té. Y tiene efectos. Y aquí tenemos una cosa más o menos parecida. Tenemos todo lo que sería el sistema de alquimia y el sistema de creación de artesanía, en la cual vamos a tener todo lo que es lo que nos cuesta hacerlo, las dificultades, los precios, la manera de conseguir los materiales. Y aquí nos tendríamos que empezar a meter ya en el tema de intentar mercadear, intentar conseguir los materiales para mejorar el equipo que nosotros tengamos. Y francamente, es una parte que, si os mola, perfecto, id a por ello. Si no os gusta el tema de tener que montar y desmontar, ocupa bastante espacio dentro del juego, o sea que técnicamente está hecho para que esté integrado, y lo veo un poquito complejo. Aquí tendríamos, por ejemplo, el sistema de alquimia que va por los tipos de materiales que normalmente se suelen conseguir dentro del juego. Y tendríamos aquí lo que serían los azogue, las distintas esencias que podríamos intentar conseguir y las distintas fórmulas para hacer las distintas pociones y los distintos elixires. Tendríamos aquí el sistema de combate, que el sistema de combate, a ver, es el sistema de combate de Cyberpunk, realmente, con algunas mejoras, como ya hemos comentado, como por ejemplo el sistema de dificultades, que evidentemente es distinto. Tenemos aquí una página bastante importante que debería estar casi remarcada, que es donde tenemos todo el resumen de dificultades. O sea que mola.
Tenemos alguna cosa que está bien, como que nos diferencian entre ataques fuertes y ataques débiles. De hecho, los ataques débiles, o mejor dicho, rápidos, nos permitirían hacer varios ataques por turno. Los ataques fuertes nos darían negativos y nos permitirían hacer más daño. Cosa que es importante teniendo en cuenta que casi todo el mundo va a llevar armadura en los combates. A no ser que nos dediquemos a hacer los típicos combates contra pueblerinos. Se toca un combate bastante mortal. Bastante mortal principalmente porque en el caso de que se consiga un impacto por 7 o más, se consigue un impacto crítico que puede tener distintas gravedades, que puede tener daño adicional, que ignora armadura y nos va a hacer tirar en unas fabulosas tablas de heridas críticas. Que de la gravedad depende de por cada cuánto hayamos hecho el impacto. Por ejemplo, eso por cierto además se refleja en algunos otros sistemas, como por ejemplo con el caso de un ladrón. En el caso de que intentes hacer una emboscada, no te va a dar bonos al ataque porque te los va a dar al impacto, con lo cual lo más probable es que consigas un crítico. Los críticos además afectan directamente a cosas como características, puedes asfixiarte, además hay diferencias entre si cómo te quedas cuando estás estabilizado o cuando te han tratado la herida, lo cual significa que vais a necesitar a alguien que cure, y alguien que cure bien. Para poder sobrevivir a esto. Además tiene un sistema de pifias. Son pifias bastante simpáticas y bastante simples. De hecho la tabla es bastante corta. Si hay un defecto gordo, que además es un defecto gordo del sistema, del propio sistema, es que claro, con un dado de 10 es muy fácil sacar una pifia. O sea, uno de cada 10 ataques te va a resultar en una pifia. Y vale que luego hay que hacer una tirada de onda de 10, y de una 5 no has conseguido nada especialmente grave y tal, pero es una cantidad bastante alta. Es una probabilidad bastante alta de conseguirlo. Lo mismo pasa con los críticos. Sacas un 10, luego sacas otro dado y seguramente esto tiene pinta de que aquí el sistema es una escabechina. A ver, sin haberlo jugado mucho, o sea... Es un poco lo que tiene. Y además, en este sistema, además, no hay puntos para intentar sortear la suerte ni nada por el estilo. Aquí si te cae y ya está. Ah, por cierto, ya que estábamos con temas viejunos, que esto me lo he saltado en la creación de personaje, pero es bastante importante. Evidentemente, como este es el sistema Interlock, tiene el camino de la vida, que son unas fabulosas tablas de origen en las cuales tú tiras así aleatoriamente para ver qué es lo que te ha pasado y dependiendo de tus orígenes, si eres norteño, nilfgaardiano, de tierras antiguas, porque evidentemente puedes llevar elfos, enanos y ese tipo de cosas, te permite saber más o menos qué es lo que te pasó, qué le pasó a tus padres, el estatus familiar, amigos más influyentes, el número de hermanos, los acontecimientos pasados, aliados y enemigos, romances que hayas podido tener. Es una parte que es muy viejuna, que muchas veces hace que el personaje no sea exactamente lo que quieras jugar, pero que es algo que, la verdad, la primera vez que te lo encuentras y unas cuantas veces más, hay que confesarlo, mola bastante porque dices, anda, mira, estoy jugando un tipo de personaje que nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado esto. De hecho, es una de las cosas más divertidas del sistema Interlock. Es un poco como lo que tiene Traveler de que te puedes morir antes de hacer la ficha. Pues esto es una de las cositas que tiene el sistema de The Witcher, que es como mínimo simpaticote. Y bueno, aquí tendremos el combate de The Witcher. El combate sólido es mortal. Si le veo un defecto gordo es que tiene algunas cositas que están, a pesar de que está todo explicado, está todo explicado, pero algunas cosas cuestan un poquito de encontrar. Por ejemplo, te hablan acerca de sí, porque si puedes hacer una defensa gratuita, pero a partir de la siguiente tienes que gastar aguante y tal. Y dices, vale, ¿y las defensas dónde están? Tienes que mirar un poquito y dices, ah, mira, están muy más atrás y en una letra un poco más pequeña que el resto. Son cositas de organización que quizás se podrían haber mejorado un poco. Luego tenemos, por ejemplo, mira, una concesión al combate verbal. 2 páginas. 2 páginas y con espacios en blanco. Vale, luego tendríamos el mundo de The Witcher, que sería una descripción de lo que sería el mundo de Geralt de Rivia. Como ya he explicado, Sapkowski, a pesar de que CD Projekt Red tenía un acuerdo con Sapkowski, este juego solamente está basado en los videojuegos, con lo cual no te hablan de las novelas ni del trasfondo de las novelas, te van a hablar de Nilfgaard y tal, pero a pesar de que vamos a tener evidentemente referencias, cosas como por ejemplo a Cintra,
y a la Reina Galante y tal. Cuando hablan acerca del pasado, hablan de los videojuegos, fundamentalmente. ¿Vale? Tenemos por aquí sociedad, tenemos por aquí las distintas sociedades de magos, religiones, cosa que es bastante interesante. Consejos de máster. Bastante interesante. Algunos bastante interesantes, porque a veces son bastante cosas bastante interesantes, como romance y cómo hacer que no quede raro, por ejemplo. Cómo hacer encuentros, recompensas, posiciones aleatorias, reliquias y optimizaciones. Y evidentemente tenemos, aquí sí, un apartado dedicado solo a los brujos. Porque, a ver, esto es de Witcher. Los brujos tienen un apartado que está completamente diferenciado de lo que teníamos antes. Y tenemos un camino de la vida que no se parece al anterior camino de la vida que llevan el resto de los personajes. Porque, a ver, al fin y al cabo, llevas un brujo. Así que tú vas aparte. La vida de un brujo. Tipos de diseño de cacerías para hacer cacerías brujeriles. El distinto equipo de brujo, los mutágenos que se puede beber. Y aquí tendríamos experimentos, runas y reliquias, que esto sería para poder mejorar el equipo. Esto queda muy poco Sapkowski, pero bueno, vale, se pueden meter. Que tenemos aquí bombas, trampas, fórmulas de bombas, objetos mágicos. ¿Qué objetos mágicos? Y luego tenemos un bestiario. Este bestiario es muy de videojuegos, como podéis ver. Hay cosas que son claramente un diseño de videojuego. Y no están, evidentemente, todos los bichos que aparecen en las novelas. Por ejemplo, no nos encontramos con doppels, ni con vampiros mayores, por ejemplo. Pero bueno, esto es una de esas típicas cosas que no esté, no significa que no vaya a haber, evidentemente. Que esto, si sacan alguna vez un suplemento, yo me imagino que uno de los primeros va a ser un bestiario completo. Porque aquí faltan cosas. Y algunos enemigos son bandidos. Una página entera. Dos páginas enteras dedicadas a bandidos. Que bueno, claro, son PNJs, o arqueros Escoliatel. Con lo cual, no son muchas páginas. Y evidentemente podrían haber más cosas. Tenemos evidentemente animales. Que espero que esto no tenga la errata de Warhammer. Las aves. Sí, no, las aves no matan a nadie. Vale. Y tenemos una cosa que siempre es un buen bono, que es una aventura. Una aventura que nos permitirá poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Lo cual siempre es una de esas cosas que valoro bastante. Y evidentemente tenemos algunos mapas. Los mapas... estos mapas son muy hechos con un programilla, ¿eh? Y tenemos aquí una hoja de personaje y una cosa maravillosa que es un índice alfabético. Y aquí tenemos la hoja de personaje. Uy, espera. Que se pueda ver. La hoja de personaje. Si la hoja de personaje os parece hecha con Word, es porque me parece que si todo el juego parece estar hecho. De hecho, por ejemplo, como podéis ver, los personajes cuando nos los muestran, la maquetación es un poquito mejorable. Y de hecho ahora viene la parte de palos a la maquetación. A pesar de que hay diferenciaciones de colores de los distintos apartados, si te quieres mirar qué es lo que estás viendo, tú no tienes ningún tipo de guía en los márgenes, ¿vale? Aquí la mayor parte de lo que hay escrito en los márgenes son como notas, son como reglas especiales, son como las pequeñas pinceladas que teníamos, por ejemplo, en Cyberpunk. Y podría haberse utilizado, por ejemplo, para que te digan, esta es en la parte de armaduras, esta es en la parte de armas, esta es en la parte de tal. Si quieres hacer eso, tienes que abrir completamente el libro, porque además alguien decidió que era mejor poner los nombres de los apartados en la parte interior y mirarlo.
Que a ver, no es un problema muy gordo, porque al fin y al cabo puedes abrir todo el libro y echar un vistazo, pero si estás en mitad de una partida, lo normal es que hagas así. No que abras completamente el libro. Es una apreciación que la verdad es que yo creo que es bastante necesaria. ¿Qué opino de The Witcher? ¿Está bien o está mal? Bueno, a ver, a muchas cosas no son tan blanco y negro, ¿de acuerdo? Eso ya nada más empezar. Por eso normalmente no suelo hacer puntuaciones. Principalmente porque casi todo es opinión personal. Yo considero de The Witcher, a pesar de que es un juego que es bastante completo, a pesar de que hay alguna cosita que echas en falta y que te encuentras en lo que sería la pantalla, cosas como, por ejemplo, los halflings, el noble, que por ejemplo dices, necesito a alguien que sea un poco más diplomático y que no sea necesariamente el bardo. Pues lo tienes ahí. A pesar de eso, encuentro que es quizás demasiado. Y cuando digo demasiado, es demasiado complejo. O sea, tiene mucha filosofía de juego de rol de los años 80, de los 80, principios de los 90, a pesar de que hay algunas cosas añadidos al Cyberpunk 2020 que lo mejoran un poco, cosas como por ejemplo que se haya agregado un poco más las dificultades, que las profesiones sean un poquito más variadas y tal, hace complejos demasiadas cosas. Es numéricamente bastante complejo, de hecho solamente hace falta mirar la hoja de personaje, que parece una enorme hoja Excel. O sea, tiene muchísimas habilidades que quizás se podrían haber reducido un poco más. Tiene demasiados modificadores, cálculos. El sistema de resolución es muy binario, es muy de lo pasas, no lo pasas. Cosa que, para empezar, está muy bien, pero que luego dices, por ejemplo, me hacen falta grados de éxito, que curiosamente eso está en el sistema de combate. Los grados de éxito, por ejemplo, los críticos es un sistema de grados de combate, un sistema de grados de éxito, pero solamente está ahí. El sistema Interlock, evidentemente, tiene el pequeño defecto que ya he comentado de las 1 y los 10, de que eso es demasiado variable. Es demasiado variable. Y eso puede hacer que quizás desluzca un poco y quizás añada demasiada complejidad para las historias que intenta contar. Además, le faltan cosas como, por ejemplo, puntos para poder alterar un poquito la suerte en favor de los jugadores. Tiene pocas reglas que favorezcan la narrativa. Principalmente no tiene puntos de historia, no tiene lo que tienen los juegos con mecánicas modernas. O sea, si lo que queréis es un juego que tenga mecánicas, podríamos decir que de antigua escuela, The Witcher es vuestro juego porque es un sistema que tiene un sistema de fantasía, es un sistema bastante duro, sobre todo a nivel de combate, tiene un sistema de magia bastante amplio. O sea, a pesar de que luego le acabaréis encontrando seguramente lagunas, porque tampoco tiene tantos conjuros. Pero así para empezar y para poder hacer historias vais a tener bastante material. Además, el hecho de que tenga ya su propio módulo ya te añade un factor. Aunque, evidentemente, como tiene tantas tablas tan repartidas, quizás va a ser un poquito lioso, sobre todo de mirar. O sea que en gran parte, el problema es de maquetación del juego. Es bastante curioso que esto tenga la maquetación que tiene. Y en el cambio de Cyberpunk es maravilloso. Habiendo una diferencia de tantos años. Y bueno, recomiendo The Witcher. Solo lo recomiendo en caso, evidentemente, si sois como yo, que empezasteis a leer Geralt de Rivia en los 2000 y estabais ansiando con que hubiera un juego de rol de Geralt de Rivia, evidentemente os lo vais a comprar. Pero no lo recomendaría para gente que quiera empezar a jugar los juegos de rol. Si lo queréis como coleccionismo, por el hecho de tener una referencia del mundo de Geralt de Rivia y poder extrapolar otras cosas para otros juegos de rol, quizás os lo recomendaría bastante. Si no os importa el tema del sistema de Cyberpunk y os parece que todo es maravilloso, pues evidentemente os lo compráis y ya está. Y yo francamente no creo que hiciera partida de este juego, principalmente porque encuentro que hace demasiado complejo hacer cosas que en otros sistemas me resultan bastante más fáciles de hacer. Quizás el tema de los bugos de que están muy overs estarían muy overs en otro sistema, en este están igualmente over, así que podéis hacerlo con otros sistemas, no creo que haya ningún problema. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.